En esta oración vamos a encontrar muchas las veces cierta dificultad a la hora de traducir al español. Y te voy a explicar por qué. Si leemos esta oración tenemos Thank for peaceful, secure and prosperous years. Ahora, fíjate, ¿por qué se vuelve un poco complicado? Porque aquí tenemos varios adjetivos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué es lo que pasa? Si empezamos a traducir al pie de la letra, thank for, gracias por, tenemos the peaceful. Ahora, lo principal también es que tenemos que saber el significado de estos adjetivos. Peaceful, ¿qué es? Pacíficos. Si lo traducimos así, gracias por los pacíficos, secure, seguros, y prosperous, y prósperos años. Gracias por los pacíficos, seguros y prósperos años. No nos queda bien, ¿ya? Primero porque muchas veces no podemos saber si el sustantivo es singular, es plural, es masculino o femenino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que la traducción sea mucho más efectiva y mucho más rápida? Lo primero que hacemos cuando tenemos esta estructura, en donde numeramos 2 o 3 adjetivos o más adjetivos, primero lo que hacemos es identificar el sustantivo. Y por lo general, obviamente el sustantivo va a estar después de los adjetivos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál es el sustantivo? Years. Muy bien. Entonces empezamos ahí. Dice, thank for the peaceful, thank for. Y ahora tenemos years. Es decir, que a la hora de traducir tenemos que empezar primero con years, años. Thank for, gracias por los años. Ya, gracias por los años. Y ahí sí empezamos a traducir, obviamente, los adjetivos. Gracias por los años pacíficos, ya, pacíficos, seguros y prósperos. Gracias por los años pacíficos, seguros y prósperos. Recuerden que en inglés lo que hacemos primero es poner los adjetivos y luego el sustantivo. En cambio en inglés, en español hacemos al revés. Por eso es que a la hora de traducir se nos puede resultar un poco complicado cuando tenemos esta estructura en donde tenemos 2, 3 adjetivos y la traducción se nos vuelve un poquito complicada o tardamos un poco a la hora de traducir. Entonces recuerda, identificamos el sustantivo y ahí lo traducimos. Thanks for, gracias por los años. Traemos years al principio, mentalmente. Gracias por los años pacíficos, seguros y prósperos. Okay. Veamos otro ejemplo. He bought a large antique wooden desk. He bought a large antique wooden desk. Ahora, aquí ¿qué tenemos? He bought a large antique wooden desk. Aquí tenemos 3 adjetivos. ¿Cuál es el sustantivo aquí? ¿Cuál es el sustantivo? Desk, que es escritorio. Entonces, ¿aquí qué dice? He bought. Él compró un escritorio. He bought. He bought. Él compró un escritorio. Y aquí vamos traduciendo. He bought a large. Compró un escritorio de madera. ¿Ya? Antiguo y grande. He bought a large antique wooden desk. ¿Ya? Quizá que muchas veces no importa el orden que traduzcas los adjetivos, pero sí debemos utilizar primero el sustantivo. Él compró un escritorio de madera antiguo y grande, o también él compró un escritorio de madera grande y antiguo. ¿Sí? Hay en ciertos contextos no importa el orden, en algunos contextos sí. They found a small hidden sandy beach. They found a small hidden sandy beach. Ya, aquí tenemos así mismo 3. ¿Cuál es el sustantivo? Beach, que es playa, ¿no? Y si no sabemos los adjetivos, ¿cuáles son? Ellos encontraron una playa pequeña escondida de arena. Ellos encontraron una playa pequeña escondida de madera. Entonces, para que se nos haga esa dificultad, entonces lo que hacemos es primero empezamos con la traducción del sustantivo. He told a funny, interesting, long story. He told a funny, interesting, long story. Tenemos 3 adjetivos. He told a funny, interesting, long story. ¿Cuál es el sustantivo? Story. ¿Ya? Un cuento.
¿Qué nos dice entonces? Él nos contó una historia larga, interesante y divertida. De esa forma, pues ya tenemos identificado el sustantivo y vamos traduciendo los adjetivos. He told a funny, interesting, long story. ¿Ya? Otro ejemplo. She's a kind, intelligent, creative woman. She's a kind, intelligent, creative woman. ¿Cómo traducimos? ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el sustantivo? Woman. Muy bien. Y los adjetivos, ¿no? Kind es una mujer amable, inteligente y creativa. Entonces, bueno, ella es una mujer amable, inteligente y creativa. Entonces, de esa forma, se te va a presentar mucho más fácil la hora de traducir y mucho más rápido a tener que estar primero traduciendo los adjetivos y luego traduciendo el sustantivo, cuando lo que tenemos que hacer es observar primero, traducir el sustantivo y luego los adjetivos. En muchos de los casos del orden de la traducción de los adjetivos no importa. Entonces, de esa forma te vas a mejorar a la hora de leer, sobre todo cuando estés leyendo, cómo traducir de una manera mucho más rápida.